Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional. Día martes, segundo día de esta última semana del mes de octubre. Muy bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias también por compartir este devocional con otros. Muchas gracias también por sus palabras de ánimo. Gracias también por sus buenos comentarios, por el cambio que hemos tenido en este formato de hacer el devocional. Muchas gracias, hermanos. Estamos en esta serie que titulamos He aquí mi siervo y estamos estudiando los cánticos escritos por el profeta Isaías en su capítulo 53. Isaías 53. Y es ahí donde los voy a invitar esta mañana. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo, capítulo 53, verso 7 en adelante. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El verso 7 de este Isaías 53 nos habla a nosotros de cómo fue este juicio. Todo juicio tiene el propósito de revelar y mostrar la verdad y dar a cada cual lo que merece por mérito. Pero tenemos aquí dos juicios a los que se enfrentó el Señor Jesús, dos juicios a los que Él fue llevado. Primero, un juicio un juicio religioso y luego un juicio político. Fue llevado primero al Sanedrín, estos 70 miembros religiosos del pueblo de Israel. Tenemos un sumo sacerdote que lo conjura para que él diga la verdad, y cuando él dice la verdad más pura, cuando él dice la verdad más absoluta, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, reconociendo de alguna manera que delante de él se ha dicho una mentira. Delante de él se ha dicho una herejía abominable, una blasfemia. Él rasga sus vestiduras y ya para los líderes espirituales, los líderes religiosos, ya no queda ninguna posibilidad para Jesús. Ha sido condenado, pero puesto que Israel está bajo el dominio romano, no puede ser enviado a la muerte solamente por una sentencia judía. Necesita la sentencia civil, judicial, la sentencia romana. Y es llevado delante de Poncio Pilato, y rápidamente Pilato, que no es tonto, se da cuenta que Jesús fue llevado ahí por envidia, fue llevado ahí por una conspiración de los líderes judíos. Se da cuenta rápidamente, incluso su propia mujer se da cuenta que el Señor Jesús es inocente y le pide a Pilato que no tenga nada que ver con la muerte. De ahí viene la famosa frase: se lavó las manos. Se lavó las manos, queriendo decir: soy inocente de la sangre de este hombre, lo que es una mentira. Él no es inocente de la sangre de Jesús. Así que tenemos este juicio al que fue llevado delante de este procurador romano, Poncio Pilato, y él tiene que darle la sentencia porque los líderes religiosos están gritando: si no lo condenas, no eres amigo de César. Si no lo condenas, no eres amigo de César. Si no lo condenas, no eres amigo de César. Y él en su propia mano tenía ese anillo con esa escritura que decía: amigo de César. Amigo de César. Era un anillo regalado por el mismo emperador a Pilato, reconociendo su amistad. Pilato está entre la espada y la pared. Está entre la espada y la pared.
Así que Jesús fue sentenciado a muerte por blasfemia, por declarar que era hijo de Dios, y fue condenado a muerte por sedición política, por declararse que era rey de los judíos. Así que estos dos juicios, el religioso y el político, condenaron a Jesús a la muerte. Condenaron a Jesús, quien era, quien sí era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y que sí realmente era el rey de los judíos. En ninguno de los dos juicios él mintió, pero en ambos fue condenado a la muerte. El texto dice que él no abrió su boca. Cuando fue cuestionado por el sumo sacerdote, callaba. Mateo 26, 63. En el juicio, en el concilio, él callaba. Marcos 14, 61. Acusado delante de Pilato, no respondió. Mateo 27, 12. Cuando Herodes le interrogó, él nada respondió. Lucas 23, 9. Pilato mismo le preguntó, pero no respondió nada, no dio respuesta. Juan 19, 9. Ahora, tenemos lo que la Biblia nos dice, pero también en los relatos bíblicos vemos como él dijo algunas cosas. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque el texto nos dice que calló, no respondió, no dijo nada, pero sí dijo algunas cosas, como por ejemplo, tú lo has dicho. Él no guardó absoluto silencio. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, ocurre que Jesús abrió su boca, pero no para defenderse. Él no abrió su boca para defenderse, para defender su inocencia o protestar contra el trato injusto. Abrió su boca para contestar preguntas precisas, pero él no abrió su boca para defenderse. Y esto me trae a la memoria un relato que recién escuché de Jonathan Edwards, quien siendo un pastor de una congregación fue objeto de una conspiración de un grupo de hombres que comenzaron a lanzar mentiras contra él y mentiras contra él y mentiras contra él. Y fue tanto esto que la gente comenzó a creer esas mentiras y la gente ya hablaba de esas mentiras sin tener ningún fundamento, sin tener ninguna base. Y rápidamente esa mentira se comenzó a propagar entre la comunidad espiritual. Finalmente Edwards fue depuesto de su lugar de pastor y fue también expulsado de ese lugar donde él vivía. Un amigo se acercó a él y le dijo, Jonathan, ¿no te defiendes? Jonathan, no quieres responder, no quieres defender tu reputación, no quieres hablar. Y Jonathan Edwards dijo, con el más intenso deseo de mi corazón, sí quiero hacerlo. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. La Biblia nos dice que Jesús, siendo absoluta verdad, siendo el Dios de toda verdad, no abrió su boca para defenderse. No abrió su boca en el juicio para defenderse. Verso 8. En el verso 7 podemos ver un análisis del juicio al que enfrentó Jesús, y el verso 8 podemos ver un análisis de su muerte. Lo voy a leer, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si usted se ha dado cuenta, el verso 8 comienza con dos palabras. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio. La palabra cárcel quiere decir literalmente restricción, retener violentamente a alguien por la fuerza. Y la palabra juicio quiere decir procedimientos judiciales, en este caso juicios injustos. Esta frase se puede traducir de la siguiente manera. La opresión hostil y la persecución judicial fueron las circunstancias por las cuales fue llevado el Señor a la muerte.
La idea de esta frase es la de graficar la manera en que el Mesías fue tratado. Recibió juicios injustos, fue acusado injustamente, fue tratado injustamente. Y a pesar de que cuando Él fue conjurado, Él fue puesto en una posición de un juicio alto y elevado, Él dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque procedía del Dios que es toda verdad, un Dios que no puede mentir, porque su naturaleza es verdad. Aún así, con todo eso, Él fue condenado a la peor de las muertes. Ellos podían tomar su vida y así lo hicieron. Usted recordará que Él fue llevado a estos juicios injustos, en donde una y otra vez, a pesar de las falsas acusaciones, se demostró su inocencia. Quedó revelado que eran estos malvados que querían enviarlo a la muerte y muerte de cruz. Entre más se intentaba acusar, más se revelaba su inocencia. Pilato se dio cuenta de eso. Pero Pilato se enredó en su mente, en sus emociones. Se enredó en su fidelidad a César y la fidelidad que le debía a la verdad. Pero se enredó. Incluso, como dije, su propia mujer le dijo, no tengas nada que ver con este hombre. Así que no tuvo otra opción más que rendirse a la presión del momento. Este tipo de muerte violenta y cruel a la que Jesús fue sentenciado era una muerte que estaba reservada para los criminales, para los sediciosos, para la paria de la sociedad romana. Quien moría en la cruz no era considerado un ser humano. Quien moría en la cruz no era considerado una persona. Quien moría en la cruz era considerada basura humana. Quien moría en la cruz era considerado una basofia de la sociedad. Dice el texto de Isaías, por cárcel y por juicio fue quitado. Literalmente, el verbo quitado, que es un perfecto, quiere decir fue tomado, arrancado, fue tomado cautivo, despojado, desgarrado. La idea de este verbo es la de una muerte violenta. Fue quitado, fue arrancado, cortado. Esto es la muerte de Jesús. Es imposible para la mente humana considerar todo lo que involucra la muerte de cruz. Es imposible para la mente humana medir la dimensión del dolor, que no es solamente un dolor intenso, sino que es intenso pero prolongado. Nosotros tenemos a veces dolores intensos que alcanzan rápidamente la cúspide del dolor y luego descienden. Dolores agudos. Y algunos han dicho que esos dolores agudos son los que más duelen. Por ejemplo, cuando tú caminas descalzo por tu dormitorio y vas caminando y tu dedo meñique se enreda en una de las patas de la cama. ¡Qué doloroso! Alcanza rápidamente la cúspide del dolor para luego caer. La cruz es un dolor intensísimo, pero también prolongado. La cruz tenía intención de provocar el máximo de dolor por el más tiempo que se podía lograr sin provocar la muerte. Así que es imposible para la mente humana entender lo que significa el sufrimiento de la cruz. Debemos pensar el sufrimiento, el dolor de clavos atravesando carne viva, atravesando por en medio de huesos en las muñecas y en los tobillos. El dolor de los clavos atravesando la piel, el cuerpo, el ruido deprimente del madero.
ubicándose en una cavidad, porque una vez que el cuerpo era clavado a la cruz, en las muñecas y en los tobillos, venía el alzamiento de la cruz, y esa cruz tenía un lugar, una cavidad en donde la cruz entraba. Y eso, entrar, significaba que todo el peso después caía. El peso del cuerpo colgaba literalmente sobre las muñecas y los tobillos. El dolor agonizante del peso del cuerpo sobre las heridas abiertas, los huesos descoyuntados, tendones aplastados, arterias inflamadas, calambres, insectos, moscas, sed abrasadora, fiebre, dolor, abandono, delirio, burla, escupitajos, rostro deformado, piel abierta. Cada una de las heridas abiertas demandaban atención, pero fueron descuidadas. Y este dolor, como dije, es un máximo por el mayor tiempo posible sin provocar la muerte. Y luego Isaías nos pregunta, ¿y su generación? ¿Y su generación? ¿Quién la contará? ¿Qué hizo su generación? ¿Alguien protestó por una muerte injusta? ¿Alguien se levantó y dijo, es injusto que este hombre muera? Es injusto. Él no se levantó contra nadie, él no mató a nadie, él no injurió a nadie, él nunca pecó, nunca hubo maldad en sus labios, en su mente, en su corazón, realmente nunca él pecó. ¿Alguien salió a defenderlo? ¿Alguien salió a defenderlo de esta muerte injusta y cruel? No solamente fue injusta, sino fue cruel. Alguien se levantará y dirá a voces, es inocente, él es inocente. ¿Qué dirá esta generación? ¿A alguien le importó su muerte? ¿Los líderes religiosos vinieron a defender a Jesús? Las personas que él resucitó, las personas que él alimentó, ¿alguien salió en su defensa? ¿Alguien se levantó? ¿Alguien alzó la voz para decir, este hombre es inocente? ¿Dónde estaban los hombres rectos de Israel para defender a un inocente? ¿Dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaban los fariseos para defender lo que era justo? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote para defender al Señor? ¿Dónde estaba el máximo representante de la justicia divina ahí en la tierra para defender a Jesús? ¿Dónde estaba? Obviamente todo conspiró para dar muerte al siervo del Señor en el juicio más injusto de toda la historia de la raza humana. La pregunta es, ¿quién contará? ¿Quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra, dice, de los vivientes. Fue cortado. La palabra, como dije, quiere decir cortado violentamente, arrancado con fuerza, separado, excluido. Su vida fue arrancada violentamente de la tierra de los vivos. Y este es un modismo para hablar de la esfera donde vive la gente, en contraste con el reino de los muertos, del inframundo, para hablar que su vida fue cortada de la tierra de los vivientes, del mundo de los vivos. El profeta no solo nos dice que fue una muerte brutal y violenta, sino que además fue una muerte vicaria. El profeta declara que fue por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Por la rebelión de mi pueblo. La razón por la cual Jesús fue cortado abruptamente, violentamente, de la tierra de los vivientes, es por la rebelión, por la transgresión, es decir, por los actos rebeldes de su pueblo.
La palabra rebelión es la palabra hebrea pesha, y esa palabra quiere decir transgresión, rebelión. Esa palabra quiere decir literalmente cruzar la línea, ir más allá de lo establecido, quebrar la norma establecida por Dios. Esta palabra pechá habla de actos rebeldes, pecado, pero pecado deliberado, hermanos. Es saber dónde está el límite, es saber dónde está el límite, pero intencionalmente ir y cruzarlo. Acompáñenme, si tiene su Biblia, 2 Samuel, vamos a volver a Isaías 53. La palabra pechá, que quiere decir rebelión, cruzar deliberadamente, intencionalmente y voluntariamente la línea establecida por Dios. Segunda Samuel capítulo 11, verso 3. Capítulo 11, Segunda Samuel, usted inmediatamente lo asocia con el pecado de David con Betsabé, el pecado de inmoralidad. Dice el texto, y usted lo sabe, que David sale en la azotea una tarde, se pasea, está de vago, no tiene nada más que hacer, está aburrido de descansar, está cansado de descansar y se pasea de allá para acá y de pronto ve una mujer que se está bañando, hermosa, bella, la desea en su corazón, quiere tenerla, quiere poseerla, a pesar de que tiene muchas mujeres para satisfacer sus deseos sexuales, la quiere a ella y manda a preguntar, ¿quién es ella? Verso 3, 2 Samuel 11:3, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Le dicen, esa mujer es hija de uno de los hombres más fieles que tú has tenido. Ella es hija de uno de los hombres que te ha servido fielmente, pero además es mujer de Urías Eteo, uno de los hombres más valientes que tienes en el ejército. Hermanos, y eso era suficiente para detener a David. Eso era el límite. David no puede cruzar esta línea. David no puede ir más allá. Esa mujer no te pertenece, no tienes acceso a ella. ¿Qué hizo David? La quiero. No puede, la quiero. No te pertenece, la quiero. Es una mujer que no es tu mujer, la quiero. Peshá. La palabra quiere decir ir más allá de lo que Dios ha establecido, ir más allá de los límites que Dios ha establecido. Voy a hacerlo. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La razón de la muerte de Jesús fue la rebelión de su pueblo. ¿Quiere que le diga algo? Usted es un rebelde. Porque usted sabiendo lo que Dios prohíbe, sabiendo lo que Dios dice, sabiendo que no puede levantar un juicio contra su hermano, lo hace. Sabiendo que no puede criticar a su hermano, lo critica. Sabiendo que no puede tomar ese dinero que no es suyo, lo toma. Sabiendo que no debe hacer eso, lo hace. Sabiendo que no puede pensar respecto de ese hombre o de esa mujer que no es su hombre o no es su mujer, lo hace. Sabiendo que no debemos hacerlo, sabiendo, lo hacemos. Rebelión. Y lo hacemos constantemente. Hermanos, el pecado no es una casualidad o algo que fortuitamente hacemos. Hermanos, el pecado es una condición rebelde contra Dios y que lo hacemos constantemente. Cruzamos deliberadamente y reiteradamente los límites que Dios ha establecido para nosotros. La Biblia dice que Él fue herido por eso. Por la rebelión, que dice el verso 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué significa eso? Mañana lo sabremos.
Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias por compartir este devocional con otros. Lo agradecemos mucho. Nos volvemos a encontrar ya mañana para continuar nuestro estudio en esta hermosa profecía de Isaías capítulo 53. Que Dios les bendiga.